es un instrumento relevante dentro del trabajo y dentro del ejercicio de un programa o de una incubación de empresa. Pudiéramos decir que en principio es importante tener en cuenta si existe o no una diferencia entre el programa de incubación y el portafolio de servicios. Por supuesto que hay un elemento diferenciador y es en principio lo que significa digamos que el uso de cada uno. El programa de incubación es el instrumento que nos permite llevar a un emprendedor de una etapa inicial a una etapa de evolución que está definido en el ejercicio mismo de la fase en la que nos encontramos, de la madurez en la que nos encontramos, y dentro de ese programa recibe una serie de elementos y digamos, de variables, de servicios mismos, de instrumentos, de herramientas que permiten precisamente ese desarrollo. El programa de incubación en sí mismo puede ser un componente del portafolio de servicios. Sin embargo, una incubadora o un programa de incubación, por esa gran cantidad de conocimiento que incluso ya se habló en la cápsula de superpoder y de cuál es ese diferenciador y la tesis de incubación, pues le permite poderla orientar hacia la dinámica que se requiere en términos de la monetización. Las bases entonces para determinar el portafolio, teniendo en cuenta que es un instrumento que nos permite o que sale más bien y surge del mismo programa de incubación o de otras herramientas y conexiones que ustedes puedan tener dentro del programa, que efectivamente no es nada nuevo, pero es entender para qué y por qué debería una incubadora o un programa de incubación tener un portafolio de servicios. Y en este punto es partir de cuál es el modelo de sostenibilidad que ustedes tienen y el esquema mismo de monetización. Ustedes pueden tener que todo el programa es 100% gratuito porque existe alguien que lo está subsidiando. Puede ser el sector público, puede ser la misma entidad, universidad u otra entidad que los está soportando para que lo puedan entregar de manera gratuita. Sin embargo, la operación completa del programa siempre va a requerir fondos. En un porcentaje, puede ser en un 20, en un 30, incluso en un 80% requiere estos fondos, y para eso entonces es importante entender la necesidad de tener el portafolio para poder movilizar las estrategias de financiación. Entonces, las preguntas que les estamos entregando en la sesión de hoy, en esta cápsula, es: primero, ¿requieren vender servicios? ¿Es parte de su modelo de monetización, pero principalmente de sostenibilidad? ¿Lo habían contemplado? ¿Era parte de su proceso? ¿Está incluido dentro del año actual o incluso el siguiente? ¿O es dentro de un proceso de evolución en años hacia adelante? ¿De dónde surge el conocimiento para aportar los servicios? ¿De su equipo de trabajo? ¿Es un equipo de trabajo fijo? ¿Es variable? ¿Es en alianza? La incubadora, por ejemplo, tiene parte de su modelo de prestación de servicios en alianza con 4 entidades que ya tiene un relacionamiento de más de 7 años de trabajo continuo, en la cual pues, nos permite tener no solamente un modelo operativo, sino un esquema de alianza, de operación y obviamente de generación de ingresos. En este sentido, teniendo en cuenta que las respuestas anteriores puedan ser positivas, es entonces quién es su cliente. ¿Y quién es su cliente en este caso? ¿Estaría dispuesto a pagar? ¿Quién pagaría por ello? ¿Cuál es la necesidad? Y aplica literal a lo que nosotros estamos acompañando a nuestros emprendedores. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el arquetipo de cliente que le permite establecer que efectivamente estaría dispuesto a pagar? Y el cliente en este caso sería el mismo emprendedor del programa de incubación. Si es el mismo, es importante que lo revisen. Ya lo habíamos mencionado y en este punto es posible poder que ese emprendedor tenga la capacidad de pago. La monetización es el flujo de ingresos en esta monetización. Le permite la sostenibilidad o no dentro de la dinámica, es decir, yo puedo negociar un ingreso, pero a través de las ventas, y dentro del programa de incubación las ventas se dan en el segundo o tercer año, o a través de la venta de participación en acciones, pero se dará en el quinto año. Ese flujo de ingresos es consistente con el modelo de sostenibilidad. Si esas respuestas son complejas, entonces la pregunta en este caso sería: ¿cómo debemos resolver esa combinación entre la operación misma del programa, los fuentes o los sponsors que ustedes tengan para la operación, pero sobre todo ese flujo de ingresos que les permite principalmente crecer? Entonces, la invitación para poder configurar un buen portafolio es a través de identificar y hacer consciente
cuál es el conocimiento y aprendizaje organizacional de su programa. No estamos hablando que es de su institución. Muchas veces cuando estamos hablando que esa institución es una universidad, se entiende todo el conocimiento global de la universidad, pero sobre todo en este caso estamos hablando del conocimiento propio de las personas que pueden directamente participar dentro del programa de incubación. Entonces la pregunta es, ¿qué conocimiento tiene la incubadora o programa? El conocimiento hace parte de la memoria organizacional del programa o incubadora, se puede replicar ese conocimiento, y cuando menciono que hace parte de la memoria organizacional, significa que si las personas que hoy están en la incubadora o en el programa mañana no están, ustedes pueden seguir usando ese conocimiento, o el conocimiento está en cada una de estas experiencias de las personas y ustedes tienen un alto riesgo de pérdida de conocimiento cuando están rotando. Es un conocimiento que es generado o es adaptado, es apropiado o replicado. ¿Por qué todas estas preguntas que pueden algunas ser un poquito sinónimas? Pero la relevancia de las preguntas tiene que ver con ese diferenciador, como mencionábamos, lo difícilmente copiable en su entorno o por fuera de él, para poder entrar en esos escenarios de competencia cuando hablamos de portafolio. ¿Existe el riesgo de pérdida de conocimiento por rotación de personal? ¿Qué tan sensibles, qué tan alto riesgo pueden tener ustedes frente a que en un cambio de administración, cambio de año, los contratos se cierran y mientras empieza el siguiente por el tipo de vinculación las personas ya no están? Es un conocimiento donde existe un relevo, donde hay un proceso de entendimiento metodológico para poderlo replicar, y eso nos implica la sostenibilidad del portafolio, pero sobre todo un equilibrio en términos de la calidad, la consistencia dentro de su aplicación. Y finalmente, la pregunta es, ¿cuenta con las capacidades para ofertar los servicios al ecosistema basados en dicho conocimiento? Y cuando nos referimos a las capacidades, no son las que ya hemos mencionado anteriormente, es decir, el conocimiento empaquetado hace parte de la memoria, tenemos un conocimiento adaptado, desarrollado, generado, replicado, sino en términos de la capacidad de escalar. Un servicio, cuando es hecho a la medida, y aquí inclusive hay una combinación entre que nos convertimos entonces en una consultoría o una asesoría que somos, pues estamos en esa línea, es una línea directa, es una línea compleja inclusive, pero en este punto es importante entender que en ese ejercicio lo más relevante y lo que le aplicamos y lo que nosotros mismos le enseñamos a los emprendedores es que debemos escalar los negocios. Entonces la consultoría sabemos que no es fácilmente escalable. En este punto, entonces, la invitación es, si nos vamos a entrar en el mundo del portafolio de servicios, ¿cómo lo resolvemos para que efectivamente sea escalable y que podamos generar la sostenibilidad de ingresos, la dinámica comercial, el posicionamiento de marca, para poder lograr la credibilidad y los resultados para que un sector de mercado, un nicho de mercado, pues permanentemente nos esté comprando, y que ojalá en la medida de lo que se está trabajando podamos tener el ejercicio clave de lo que significa la recompra. Les queremos contar cuál es el portafolio de servicios de la incubadora de empresas. Nosotros nos hemos configurado en este tiempo de trabajo en 3 verticales. El primer vertical lo denominamos emprendedor, el segundo vertical es el ecosistema y el último vertical son los corporativos. Lo que ustedes pueden ver en este portafolio, en primer lugar, es cómo concebimos a cada uno de estos nichos. Cuando hablamos de emprendedores, por supuesto, son los que están dentro de nuestro programa, y a pesar de que hace parte, en este caso, del mismo portafolio, porque ofrecemos diferentes programas, no solamente incubación, sino otro tipo de procesos, aceleración y otro tipo de procesos enfocados a nichos específicos, es porque en este momento la categoría no es con cobro. Estamos en un proyecto con MinCiencias para poder configurar el portafolio de servicios para empresas de base tecnológica, y ahí sí tiene un revolcón, digámoslo así, en el proceso de monetización a través del acompañamiento a emprendimientos de base tecnológica. Por lo tanto, o por el momento más bien, los otros grupos de emprendedores, hoy tenemos el modelo de monetización que nos permite acompañarlos
sin cobrar. Que esto es bueno o malo, digamos que es parte del análisis que estamos haciendo. Creemos que todos los emprendedores en cualquier momento algo deberían pagar. Sin embargo, tenemos que encontrar la ruta fundamental que viene también de una estrategia de generación, de si tenemos o no un fondo de capital en el que pudiéramos participar y poder generar una dinámica distinta. El otro grupo está orientado hacia el ecosistema. El ecosistema es un grupo, una serie de servicios que están planteados para poder fortalecer lo que al ecosistema, y en este caso el ecosistema del eje cafetero, necesita. Y tenemos dentro de estas brechas temas de formación, operación de programas en fases, sobre todo más adelante, que son las de incubación, pero sobre todo aceleración, temas de inversión y de financiación, ruedas de inversión, red de ángeles inversionistas, todo lo que tiene que ver con este componente de ecosistema. ¿Quiénes son nuestros clientes por los cuales sí están pagando? Principalmente sector público, porque dentro de la política pública está planteado este fortalecimiento de ecosistema. Y finalmente, los corporativos. Los corporativos son empresas en las cuales pues están dispuestas a pagar por un proceso en el cual pues, se pueda implementar elementos que tengan que ver con emprendimiento. ¿Qué tenemos ahí? Emprendimiento corporativo, que es parte de dinamizar el portafolio de innovación de las empresas a partir de su vinculación con emprendedores, que son los mismos emprendedores que nosotros tenemos, desarrollar nuevas líneas de incubación o incluso de nuevas líneas de innovación a partir de ese ejercicio de articulación, y el componente, por ejemplo, de relevo generacional, y es un servicio que estamos en este momento sacando a la luz, que es el emprendimiento por encima de los 45 años. Está demostrado que emprender no tiene edad, y este servicio se denomina Keep On, es un servicio para emprendedores, digámoslo así, mayores. ¿Cuáles son las ventajas de este grupo poblacional? Pues en principio que ya tienen experiencia, que muchos de ellos tienen capital, que son, por ejemplo, personas que están en la línea o en el grupo de independientes porque son profesionales, abogados, médicos, odontólogos en diferentes especialidades que tienen un recurso y que pueden hacer un proceso de inversión o de desarrollo de una empresa, o que están en un proceso de negociación de una salida en una empresa por la misma edad y por políticas de las compañías. Este es el grupo de portafolio. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿su portafolio es un diferenciador en este momento en el ecosistema? ¿Está articulado? ¿Entienden las dinámicas del ecosistema? ¿Los vacíos en ese ecosistema o lo que ustedes ofrecen está sobredemandado y hace parte, digamos, de una gran oferta de servicios en donde quedan otros espacios vacíos en los cuales pues otras entidades lo deben ofrecer? ¿Dónde quieren estar ustedes? En este grupo donde hay muchos pero que consideran que todavía hay un espacio de trabajo, o quieren estar en otros elementos de diferenciador para poder generar una sostenibilidad de ingresos en el ecosistema. Estas preguntas las vamos a resolver, como lo hemos mencionado en otras cápsulas, dentro del libro guía, y hace parte también de los elementos que ustedes ya identifican dentro de la evaluación del nivel de madurez y que se configura como un componente que vamos a desarrollar durante todo el programa. Muchas gracias por su atención.